Un producto, cambia la manera en la que lo vas a vender o venderlo de otra manera, venderlo en un combo con otro producto, pensar una oferta más original, porque de nuevo, copiando puedes llegar a tener resultados a corto plazo, pero no estás desarrollando esa habilidad de crear algo diferente, digamos, ¿no? Bueno, estamos acá con Facundo Herli, un Hola. emprendedor de 25 años, es el creador de Mone Joyas y bueno, hoy vamos a hablar de todo su camino como emprendedor. Primero que nada, Facu, muchas gracias por venir, es un placer tenerte acá en el séptimo capítulo de Ruta Financiera, así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, hermano. Gracias a vos por la invitación y bueno, nada, acá estamos para contestar lo que sea y bueno, aportar un poco de valor. Buenísimo. Bueno, Facu, primero que nada me gustaría preguntarte y que me digas en pocas palabras quién es Facundo Herli. Bueno, me considero un emprendedor. Básicamente me dedico al negocio del e-commerce. Hace un año y pico empecé también con lo que es mi marca personal, en donde, en base a mi experiencia en este negocio, que fue con lo que empecé, empecé también a subir contenido y ayudar a otras personas que también quieren empezar en eso. Perfecto. ¿Y cuál fue la idea que te llevó a convertirte en un emprendedor? Bueno, yo empecé hace bastante ya, más o menos por el 2018 aproximadamente. En ese momento, nada, todavía estaba en la secundaria y lo que me empujó a empezar a emprender fue que en mi casa, digamos que no estaba muy bien económicamente la situación y bueno, obviamente empecé a buscar ideas o formas o a pensar maneras de cómo poder ayudar un poco. Y bueno, también ya pensando en mi futuro, porque ya está en el último año de la secundaria y así fue como empecé a pensar, bueno, cómo puedo ganar plata, básicamente. Entonces, ahí fue como empecé a buscar información, ver contenido en internet. Nunca había buscado, qué sé yo, contenido de emprendimiento, ni sabía que había. Pero bueno, así fue como me fui topando con algunos videos, de a poco también con algunos libros y demás cosas que me hicieron ver que se podía emprender, que se podía empezar desde cero y que había mucha gente que también había empezado sin nada o a nivel económico sin nada y había podido tener resultados. Así que bueno, así fue como empecé un poco. Claro, perfecto. Y lo que es Mone Joyas, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo iniciaste ese emprendimiento? Bueno, Monejoyas básicamente fue como esa primera idea que tuve, porque bueno, cuando yo era más chico, mi papá se dedicaba a hacer artesanías con monedas, vendía en ferias artesanales y eso, y como a mí me había llamado la atención, me enseñó a hacerlo cuando yo era muy chico, a los 5 o 6 años. Entonces, ya más de grande en ese proceso de pensar, bueno, en qué puedo emprender, qué puedo vender, qué puedo hacer, recordé que tenía esa habilidad que me había enseñado mi viejo y pensé que podía ser una buena idea de producto para vender. Así que le pedí las herramientas a él, que ya no se dedicaba a eso, por suerte me pudo facilitar eso y nada, empecé a practicar de nuevo, empecé a ver que todavía me salía, que estaba bueno para vender y eso fue un poco lo que inició Monejoya, que en ese momento todavía no tenía ni nombre, pero ahí empezó, digamos, la idea. Claro, perfecto. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos de ponerte a vender? ¿Te empezaste a meter en lo que era las redes sociales, ventas online o cómo fue? Sí, bueno, al principio no tenía idea de nada. O sea, fue todo lo que es Monejoya fue un proceso de aprendizaje para mí donde me formé como emprendedor, digamos, porque al principio no tenía ni idea ni de marketing ni de ventas. Y en ese momento tampoco había mucho contenido, ni menos de Argentina, ¿no? O sea, había contenido más que nada de otros países, de España o de Estados Unidos y demás. Entonces, el primer año y medio, 2 años, fue pura prueba y error y fue vender de una forma muy arcaica, digamos. O sea, vendía, me acuerdo que publicaba en grupos de Facebook todos los días, de mi barrio, de Claro. distintos barrios. Así fue como empecé a generar las primeras ventas. Nada, me iba viajando en tren a las distintas estaciones que podía llegar y bueno, así empecé, muy de a poco, pero a medida que iba haciendo esas primeras ventas y eso, empecé a formarme de manera autodidacta en internet, o sea, trataba de ver qué contenido había en YouTube, qué contenido encontraba en las redes, compraba algún curso cada vez que podía y iba probando de todo. Probé un montón de cosas que hoy en día sé que nada que ver, como por ejemplo hacer anuncios para conseguir me gusta en mi página de Facebook, que hoy en día sé que es Claro. algo que no sirve para vender, pero bueno, como esas miles de cosas que me hicieron ir aprendiendo y bueno, eh, más o menos Claro, fue eso. perfecto. ¿Y cuánto tardaste ese proceso de llegar a...? Porque hoy veo que en la página
en lo que es la página y lo que es el Instagram de Mone Joyas, tienen muchos seguidores y tienen muy bien lo que es el tema de lo que son los reels o las publicaciones que hacen. ¿Cómo tardó ese proceso en llegar a lo que es hoy Mone Joyas? Bueno, más o menos desde que empecé hasta que lancé Monejoyas como tal, que le puse el nombre y que empecé a tener más resultados, tardé unos 2 años más o menos. Y, y bueno, y después, o sea, a los 2 años más o menos fue cuando aprendí ciertas cosas que me permitieron empezar a crecer, como por ejemplo cómo hacer anuncios en Facebook e Instagram. Eso fue como un antes y un después, porque ahí aprendí a cómo empezar a vender, ya no dependiendo de estar publicando todos los días en grupo de Facebook o de maneras, digamos, muy manuales o lentas, sino que entendí cómo yo haciendo una tienda online y haciendo anuncios podía empezar a llevar gente a mi tienda todos los días, y si lo que les estaba ofreciendo era bueno, las personas iban a comprar. Y eso fue lo que me permitió empezar a crecer, digamos, mucho más que antes, y empezar a tener ya un negocio cada vez más sólido, digamos. Y después fue un proceso esto fue más o menos en el 2020, a principios de 2020, y fueron 4 años también de aprendizaje ya en cuanto a lo que era construir la marca Mone Joyas, que eso involucra tanto trabajo en las redes sociales, mejorar los productos, aprender más de marketing, de redes y demás. Y bueno, fue un poco ese proceso, pero sí que fueron como 2 años por lo menos hasta que pude decir, bueno, ya puedo vivir de esto, ya puedo estar mejor económicamente, y en base a eso también seguir invirtiendo y aprendiendo más y demás. Claro, perfecto. Y ahora que me decís que te iniciaste más o menos en el 2020, esto, que fue en pandemia Sí, fue un poco antes de la pandemia. Sí, en pandemia eh, se puede decir que creció también un poco más el proyecto, porque básicamente toda la gente estaba en la casa, en la computadora, entonces eso también ayudó a ese Claro, proceso de crecimiento. Pero yo ya había empezado un año antes más o menos. claro. Sí, noté en pandemia también que, bueno, como todos los que hacemos negocios online, que mucha más gente se empezó a meter en lo que es las compras digitales, y bueno, eso hizo crecer mucho el negocio, el modelo de negocio del e-commerce. Claro, perfecto. Y hoy en día, ¿cuáles son tus objetivos como emprendedor? Bueno, hoy en día, como te decía, después de más o menos 4 años en donde mantuve Monejoyas como mi principal negocio, empecé también con lo que es mi marca personal, ya hace más o menos un año y medio. A partir de ahí tuve que pausar un poco Monejoyas porque me demandaba demasiado tiempo, porque básicamente hacemos productos muy artesanales en donde yo estaba todo el tiempo involucrado en lo que es la producción. Entonces eso me dejaba poco tiempo para pensar a futuro, para planificar, para poder crecer en otras cosas. Claro, ¿la mano de obra la hacías vos solo? La empecé haciendo yo solo, después se sumó mi hermano a ayudarme, pero de todas maneras es un trabajo que es tan artesanal y tan difícil de entrenar a alguien. Por ejemplo, mi hermano tardó más o menos un año en agarrarle la mano, que eso también nos limitaba mucho en lo que es Monejoyas a crecer o a poder escalar. O sea, es como Ah, que estábamos limitados a decir, bueno, nosotros podemos producir esto, y el proyecto más que eso no puede crecer hasta que entrenemos a más gente y demás. Entonces, por eso decidí pausarlo en un momento para poder enfocarme en otras cosas, y como te digo, porque empecé la marca personal. Y bueno, seguí haciendo e-commerce obviamente, pero empecé a probar diferentes métodos de cómo empezar desde cero, que al final era lo que yo quería enseñarle a las personas que iba a apuntar en mi marca personal, con el contenido que iba subiendo a YouTube y demás. Entonces, bueno, el último año y medio estuve probando tanto métodos de dropshipping como tienda genérica, que son diferentes maneras de hacer e-commerce más adecuadas para empezar que hacer una marca. Yo empecé al revés de lo que hoy mismo recomiendo, porque justamente yo tardé como 2 años en hacer funcionar la marca, porque es más difícil, digamos. Cuando ya arrancás enfocado en un producto específico y querés construir algo en un nicho específico, digamos que el proceso es más largo. En cuanto a un principiante, lo mejor es empezar en una tienda genérica que te permite vender de todo y te permite aprender las bases del e-commerce. Después, en base a esas bases, podés pasar a ser una marca, o al menos ese es el camino que haría yo hoy si empezara desde cero. Entonces, llegando a la pregunta que me habías hecho de cuáles son mis objetivos hoy en día, básicamente son seguir creciendo como emprendedor en el negocio del e-commerce, mantenerme activo en eso y seguir metiéndole mucho a mi marca personal, en donde básicamente lo que hago es tratar de ayudar a las personas a que puedan empezar también. claro, perfecto. ¿Y cuál es tu estrategia de marketing y cómo la implementas dentro de tu negocio? Ok, bueno,
en cuanto a lo que es el negocio del e-commerce, la estrategia o el modelo de negocio en sí se trata de tener una tienda online en donde uno va publicando productos, ya sea, como digo, o una tienda genérica, que significa que vendes de todo un poco y vas probando de todo un poco, o una marca en donde ya publicás productos de un rubro específico, y hacer anuncios para llevar a las personas a esos productos. Y la estrategia, más concretamente, es lo que se le dice testeo de producto, porque vos en una tienda no sabes qué es lo que va a funcionar y lo que no. Y lo que te permite la estrategia básicamente es ir seleccionando productos, publicándolos en la tienda online, hacerles una buena oferta, que es de qué manera los vendés esos productos, porque un mismo producto se puede vender de diferentes formas. Y una vez que tenés eso armado, hacer anuncios y testear, que sería de ahí que viene la palabra testeo, si ese producto es bueno o no. Si el producto es bueno, es en donde se empiezan a generar resultados con el negocio y empiezas a generar ganancias. Y si no, se siguen testeando otras cosas. Básicamente es esa la estrategia. Ok, y en lo que es el e-commerce, ¿probaste con más cosas? Puede ser que hiciste dropshipping Sí, o... sí. O sea, como te digo, empecé con Monejoyas, que fue como directamente construir una marca, pero cuando empecé a enseñar, como te decía, me di cuenta que la mejor forma era empezar con una tienda genérica, y dentro de tienda genérica está también incluido, por ejemplo, el dropshipping. El dropshipping básicamente es e-commerce. La única diferencia que hay con el e-commerce tradicional es que en el dropshipping vos vendés un producto que no tenés en stock, sino que lo tiene el proveedor, y el proveedor se lo va a mandar directamente al cliente. Claro. O sea que te ahorrás, digamos, ese trabajo de logística, pero después en cuanto a la venta y el modelo de negocio es lo mismo, solo cambia la parte logística. Eh, entonces sí, fui probando dropshipping en otros países, fui probando dropshipping acá en Argentina, tienda genérica, que bueno, varias de esas cosas todavía las sigo haciendo. Y bueno, dentro de esas tiendas fui vendiendo diferentes cosas. Pero bueno, digamos que siempre estoy, o al menos a día de hoy lo que hago más que nada es eso, ir probando estrategias, vendiendo en diferentes rubros y demás para mantenerme actualizado e ir aprendiendo cosas nuevas también. Claro, ¿cómo es esa forma de buscar ese producto ganador? ¿Cómo es? Sí, bueno, lo que se dice producto ganador básicamente es un producto que funciona, que es rentable y que se puede escalar, que es como lo que te permite, digamos, hacer funcionar un negocio de e-commerce. Y la forma de buscarlo es, digamos, hay varios métodos, pero se basa en primero analizar un poco el mercado, ver qué se está vendiendo, no solo en Argentina, sino también en el mundo, en Estados Unidos, en España. Hay varias herramientas que nos permiten ver qué es lo que ya se está vendiendo. Entonces, de esa manera uno no se tiene que arriesgar a probar algo que por ahí no tiene ni idea. Porque en definitiva, si vos empezás desde cero y no sabes bien lo que querés vender, no sabes qué producto va a funcionar o cuál no. Entonces hay métodos para fijarse qué se está vendiendo y en base a eso tratar de vender algo parecido o lo mismo, pero al menos en mi metodología de una manera diferente. Porque si vos salís a copiar simplemente lo que están haciendo otros, que mucha gente lo hace así, podés llegar a tener resultados, pero no va a ser lo mismo que si también le das una vuelta de rosca y tratás de diferenciarte. Ahí vas a tener muchas más posibilidades de encontrar ese famoso producto ganador, digamos. Claro, perfecto. ¿Y, y qué es lo que principalmente le recomendás a la gente? Porque vi que en tus redes sociales, en YouTube, explicás bien lo que es el e-commerce y tratás de enseñar a la gente. ¿Qué es lo que le explicás principalmente a las personas que están aprendiendo a emprender principalmente? Sí, bueno, a las personas que empiezan desde cero, les explico toda la metodología de cómo pasar desde cero hasta escalar un producto, básicamente, que sería cómo hacer tu tienda online, cómo cuando tenés la tienda online creada, buscar productos y proveedores y cómo elegirlos, que es un poco lo que te decía recién. Después de que elegiste un producto, cómo publicarlo de la mejor forma posible, cómo crear una buena oferta para que ese producto básicamente se vea más atractivo y la gente le den ganas de comprarlo. Después, cómo hacer anuncios para ver si el producto funciona o no funciona, y ahí explico también las estrategias que hay de testeo de productos. Y ya después, cómo gestionar, una vez que encontraste un producto que funciona, cómo gestionar esos pedidos y cómo escalar, que escalar significa pasar de esas pocas ventas que haces al principio cuando encontrás algo que funciona, a tratar de hacer 10, 20, 50, 100 ventas por día o todo lo que se pueda. Cada producto es más o menos escalable, pero sería ese el proceso que voy explicando. Claro, perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos de ser un emprendedor? Uf, bueno, hay muchas cosas. Creo que principalmente la libertad de decidir en qué trabajo, de decidir en qué proyectos me voy a enfocar. Creo que es un poco eso. O sea, nunca, por suerte, nunca trabajé en relación de dependencia porque empecé a emprender cuando todavía no había terminado la secundaria.
pero sí es algo que siento que no me gustaría nada. Entonces, un poco eso. Después, obviamente que como emprendedor no tenés techo, o sea, siempre sabés que podés seguir creciendo, siempre está como esa ilusión de decir, bueno, sé que si me sigo forzando voy a tener cada vez más resultados. Y creo Total. que sobre todo el aprendizaje, o sea, aprendés todo el tiempo, o sea, aprendés tanto a nivel personal como a nivel de emprendedor constantemente y estás obligado a aprender porque si no dejas de avanzar. Entonces, creo que eso sería lo más lindo de emprender. Claro, perfecto, total. ¿Y cuáles son los errores que ves más comunes de los emprendedores y cómo hay que hacer para evitarlos? Bueno, errores más comunes yo creo que es el copiar, digamos, ¿no? Veo mucha gente que empieza de cero y, y simplemente se dedican a copiar lo que ven que hacen otras personas. Mucho en el negocio del e-commerce es así, al menos. Y lo veo como un error porque en definitiva, si bien a nivel intuitivo es como que uno dice, bueno, si a este le está funcionando, yo me copio y a mí por ahí también me funciona. Si lo pensás a mediano o largo plazo, no estás desarrollando la habilidad más importante que es cómo crear algo que funcione por tus propios medios, digamos, ¿no? Si vos, o sea, se puede llegar a tener resultados copiando, aunque cada vez es un poco más difícil porque hay más competencia y eso te obliga a hacer las cosas mejor. Pero bueno, eso, o sea, veo muchos alumnos que me muestran, no sé, testé este producto y veo que muchos testean los mismos productos, Claro, lo que está más al alcance. Entonces, el error que veo es ese, como tenerse poca fe de decir, bueno, yo voy a buscarle la vuelta a las cosas o voy a tratar de ser más creativo. claro, Eh, buscar tu propio producto ganador, no claro, copiar, ponerle tu propio producto. Tipo, si no, ponerle que yo quiero copiar un producto ganador tuyo, está sí. mal, ¿o Sí, no? o sea, al menos lo que yo recomiendo es si vas a copiar un producto, porque hay veces que uno copia, no es que esté mal copiar el producto en sí, Claro, pero si vas a copiar un producto, cambia la manera en la que lo vas a vender o vendelo de otra manera, vendelo en un combo con otro producto, pensá una oferta más original, porque de nuevo, copiando puedes llegar a tener resultados a corto plazo, pero no estás desarrollando esa habilidad de crear algo diferente, digamos, ¿no? claro, perfecto. ¿Y cómo equilibras tu vida personal con tu vida de emprendedor? Uf, no lo hago. Nada, a ver, creo que es muy complicado. O sea, hay momentos en donde, por más que uno quiera, no encontrás ese equilibrio. Por ahí hay momentos en donde estás trabajando a full y descuidas un montón de cosas. Puedes llegar a descuidar a tu alimentación, hasta a tu familia o a las personas que querés porque estás súper enfocado. Y también hay momentos en donde por ahí te desconectas un poco del proyecto y estás más enfocado en otras cosas. O sea, no sé si existe como un equilibrio perfecto. Sí trabajo en apuntar a eso, sí intento llegar a eso. Y nada, lo que sí creo que es un proceso largo y que cada persona, digamos que lo va viviendo de forma diferente. O sea, hay personas que, qué sé yo, que por ahí se les da más fácil encontrar un equilibrio o manejar sus hábitos o lo que sea, y hay personas a las que nos cuesta más. A mí, por ejemplo, el tema de los hábitos me cuesta bastante, lo trabajo y lo sigo trabajando, pero bueno, creo que también varía mucho de persona a persona y la situación en la que estés y tus objetivos. Pero bueno, sí creo que, digamos que a largo plazo, sí hay que intentar encontrar un equilibrio entre cuidar tu salud, cuidar tus relaciones y también cuidar tus proyectos. Lo ideal sería como tener un poco de todo y al menos eso es a lo que apunto. Claro, perfecto. ¿Y tuviste algún error como emprendedor y cómo hiciste para superarlo? Sí, errores muchos, pero no sé si lo veo como errores, sino más que nada Aprendizajes. aprendizajes, exactamente. O Claro, sea, eso que dicen de que todos los errores son aprendizajes, por ahí al principio yo lo escuchaba y decía, o no lo sentía así, porque cuando cometes un error o te va mal en algo, decís, nada, te da bronca o lo que sea. Pero pero sí, sobre todo en los últimos años, empecé a notar cada vez más cómo en todos esos errores fui aprendiendo un montón de cosas que hoy en día las uso. Entonces, cuantas más cosas probás y no funcionan o errores cometés, después en algún momento eso lo capitalizás. Si seguiste avanzando, si no te rendiste y si al final, digamos, conseguiste eso que querías. Pero sí, o sea, hoy en día lo noto mucho en todo lo que hago. O sea, de que hay un montón de cosas que yo probé o incluso negocios que intenté hacer y no me funcionaron, que ahora los tengo como información que la uso en el día a día o que me sirven ya sea para no volver a cometer ese mismo error o para aplicar alguna estrategia de algo que intenté y en ese momento sentí que había fracasado en algo que estoy haciendo ahora. Así que
nada, cientos de errores, digamos, pero todos te dejan algo. Claro, perfecto. ¿Y cuál fue tu mayor logro como emprendedor? Y yo creo que poder ayudar a mi familia, que al final fue la razón por la que empecé a emprender, el poder ayudarlos ya sea o dándoles un trabajo o económicamente si en algún momento lo necesitaron, y tener yo a nivel interno la tranquilidad de que hoy en día si necesitan algo, si les pasa algo, los puedo ayudar, no solo económicamente, sino también como persona, porque también el emprender te lleva a crecer como persona. O sea, yo he hecho mucha terapia, he leído mucho y nada, más que nada creo que eso es el mayor logro. Y bueno, después, de nuevo, todo el aprendizaje y eso creo yo. Claro, perfecto. Y bueno, para terminar, Facu, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que está recién arrancando con su negocio, pero está en esos momentos malos y no sabe qué hacer, si abandonar o seguir? ¿Qué es lo que le recomendarías? Nada, yo le diría que lo entiendo lo que es ese proceso cuando estás empezando de frustrarte, de dudar de vos mismo, de no saber si vas a llegar a algún lado con lo que estás haciendo o no, de esos fracasos que en ese momento sentís como fracasos que te hacen pensar en abandonar todo y hacer otra cosa. Pero al menos desde mi experiencia, si vos no te rendís, si vos tenés bien claro que querés esa vida que querés y no lo dejás de intentar, en algún momento los resultados llegan. Y a veces pueden tardar. Digamos, yo tardé varios años en empezar a tener buenos resultados y en todos esos años tuve frustraciones, momentos difíciles en donde pensé en abandonar y demás, o en donde dudaba de si realmente lo que estaba haciendo iba a valer la pena o no. Pero después de ya 6 7 años de este camino, hoy estoy 100% seguro de que vale la pena y de que si uno se mete algo en la cabeza y no descansa hasta intentar conseguirlo, o lo conseguís o te acercás. Algo vas a aprender, pero siempre es mejor eso que abandonar y Claro, quedarte con la duda de qué hubieras hecho o no, o conformarte con una vida con la que realmente no sos feliz. total. Bueno, Facu, muchas gracias por venir, como ya te dije, un placer. Gracias a vos.